Pedimos que encienda su cámara, por favor, don Rodrigo Gómez de la Torre. Ahí lo puedo apreciar. No sé exactamente si está en Quito. Rodrigo, es un gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana. ¿Cómo le va? Alberto, muy buenos días a todos los radioescuchas. Técnicamente estoy en Quito, pero estoy en una parroquia rural de Quito, en Tintaj. Ya, qué bueno, qué bueno. Estábamos saludando a nuestra capital y a todos nuestros hermanos quiteños, ¿no? En esta fecha tan particular. De mi parte, solamente algo puntual. Rodrigo, ¿cómo están los tiempos, no? Usted es el representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Y claro, como ocurre todos los años por estos tiempos, ¿no? Se está pues revisando el tema salarial para el 2022. ¿Cómo están los tiempos? ¿Cómo están ajustando esta revisión? Bienvenido nuevamente. A ver, primeramente sí son 487 años de la fundación de Quito, pues una fecha importante para nosotros, y yo personalmente creo que las fechas cívicas deben ser respetadas y más allá de los feriados deben mantenerse en los días que corresponden, porque es nuestra historia, es nuestra realidad histórica y es nuestra memoria histórica. Con respecto al tema de salarios, bueno, una vez al año nos ponemos a discutir este tema, pero el caso del Consejo Nacional del Trabajo debería tratar otros temas a lo largo del año. Lo hicimos en el 19, lo hicimos en el 20, y en este momento, a pesar que debimos haber resuelto, o se debió haber resuelto algo para el 30 de noviembre, se aplazó a través de una modificación al acuerdo ministerial 023 para que esto se extienda hasta el 22 de diciembre. Y es un momento complicado porque no acabamos de salir de la pandemia, acaba de entrar una reforma tributaria por el Ministerio de la Ley, pero casi queda lo mismo, y estamos ahorita a esperas de ver con trabajadores y entre empleadores, ver qué resolución se toma, pensando en las tres caras de la moneda. Y aquí sí pongo una tercera cara, porque están los trabajadores y están los empleadores, pero la gran mayoría de los ecuatorianos, 7 de cada 10, no está pensando en el salario porque no lo tiene, porque no tiene empleo. Y por otro lado hay que reconocer los compromisos de campaña. Creo que hay que reconocer todos los compromisos de campaña, pero la situación económica todavía está muy compleja. Claro, y complejo el panorama, ¿no? Este es un tema en el cual hay que ver eso, ¿no? Las diversas aristas. Me encantó esto del misterio de la ley, ¿ya? Ha amanecido con buen humor hoy nuestro invitado Rodrigo Gómez de la Torre. Ramiro Cepeda con otras inquietudes. Rodrigo, buenos días. Me gusta su fondo tan natural ahí en su entorno de la casa. Quiere decir que es un hombre que vive de una serenidad y aprecia la naturaleza. Don Rodrigo, el escenario siempre es complejo. Poner de acuerdo a partes que en lo que se podría divisar deberían tener o suelen tener posiciones divergentes, no necesariamente son posiciones encontradas. Y quiero entrar a este punto porque el interés del empleador no puede diferir del interés del Estado y del interés del trabajador, sino de una situación que provoca determinadas reacciones económicas y laborales en cada tiempo, en cada momento. Yo puedo entender que hoy no es el momento de pensar en un salario, sino en una solución. Cuando digo pensar en un salario rígido, que no sea puesto por el Estado, sino puesto por las condiciones. Ha tocado salvar empresas para salvar empleos. No es que el salvar empleos salva empresas, no es a la inversa. Es al salvar las empresas las que salvan a los trabajos, porque si una empresa no produce, un pueblo deja de consumir, unas maquinarias se paran, no llegan los insumos del exterior, o sea, no se produce el círculo virtuoso de la producción, no hay de dónde sacar el salario. Por tanto, mi pregunta, ¿conversar es solo
lo necesario, o en algún momento de la vida hay que sentarse a ver un esquema diferente de cómo manejar el tema de los salarios para que no lleguemos a fin de años y sea la varita mágica del Estado el que tenga que inclinar la balanza a uno o a otro punto de vista? Le voy a comentar así corto, pero en la resolución que se adoptó en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, precisamente la última resolución del 2016, me parece que fue octubre, previo a la discusión del salario, que de hecho el 2016 se llegó a un acuerdo entre trabajadores y empleadores, y el 17 es el único año desde el 2014 en donde hay un incremento real de empleo pleno en el Ecuador. Pero en la última resolución que se adopta en el Consejo, precisamente, y sale de la viceministra de aquel entonces, y decía, ya es un momento en el cual debemos pensar que el salario debe estar vinculado a la productividad y no solamente a un tema de temporalidad, una mensualización. Porque lo que usted ha dicho es muy cierto. El salario no se paga de lo que se cosecha en los arbolitos y se siembra, como decía la leyenda de Pinocho. Más bien, el salario se paga de la producción y de la productividad. El Ecuador tiene muy baja productividad. Y obviamente hablo del sector privado de la economía, porque el sector público, claro, cuando tiene que pagar salarios, sube impuestos. Entonces somos nosotros los ciudadanos que terminamos pagando los salarios improductivos del Estado. Y yo creo que ahí sí hay que confiar en otra promesa de campaña que todavía no se acaba de concretar, que es la reducción real del tamaño del Estado. Porque esa también es un compromiso de campaña. Y yo creo que hay que apuntarle a eso, porque la economía todavía está sosteniéndose parcialmente del tamaño del Estado, pero jalando los recursos del ahorro, está jalando los recursos de posibles nuevas inversiones, y muchas veces está jalando ya ni siquiera el ahorro, sino lo poco o casi nada que le queda al ciudadano a través de nuevos impuestos. Y eso sí creo que es importante hablarlo claro y fuerte. Esta reforma tributaria nos ha dejado con más incertidumbre, y le hablo de tres sectores puntuales generadores de mano de obra, tres sectores que aún no levantan cabeza. Sector de la construcción, gran generador de mano de obra, y gran generador de mano de obra de base. Hay que ser prudentes con el salario. Un alza demasiado elevada puede generar problemas. Turismo, no acaba de levantar cabeza todavía. Y el tercer sector, que aunque se le ha dicho que es el sector ganador, arrancamos para el 2022 ya con 3 conflictos graves. Y sí, vivo del campo, soy productor de leche, vivo en este momento gracias a la pandemia, vivo en la finca y es lo mejor que me ha pasado, pero nosotros tenemos un alza indiscriminada de insumos por efectos mundiales, no es un tema del Ecuador, que problemas internos son otros. Tenemos un problema gravísimo con un impuesto que nos acaban de poner al patrimonio a quienes tenemos tierra, más allá de los problemas de la sobrevaloración de tierras e impuestos prediales que nos ponen y nos imponen los municipios. Y además, el primer sector generador de mano de obra en el Ecuador, aunque sea formal e informal, es uno de los sectores más golpeados. Ni mencionar los temas de la conflictividad de los precios políticos como son leche, maíz, banano y arroz. Rodrigo, a mí me salta una pregunta, que más pregunta es una reflexión, que no cree que ya es el momento de sentarse a conversar un verdadero esquema de retribución salarial, amparado en lo siguiente: condensar los décimos, condensar comprimirlas en el salario, y también el tema de las utilidades, porque voy a referirme, o sea, el concepto de utilidad para el trabajador me parece totalmente injusto. ¿Por qué? Primero,
porque no asumen riesgos de ninguna especie. Porque cuando pierde el Estado, pierde el empleador, pierde el inversionista, pierde el que ha puesto la plata, porque el banco le cae encima, el Estado le cobra y el empleado también. Ya, y si no hay plata no cobra nadie. Pero si se hace un esquema real de suspender décimos, de compensarlos, comprimirlos todos del salario, suspender definitivamente el tema de las utilidades, porque también hay empresas que escamotean sus números para no pagar utilidades. Sería ya más transparente y así podríamos llegar a un salario en que el trabajador pueda disfrutarlo mes a mes y no esperando una suerte de que se haga un buen balance o de que venga diciembre para recibir el 13º, solo por darle un ejemplo. A ver, hace algunos años ya se lo hizo. Ya cuando se consolidó, se modificó el salario mínimo vital por la remuneración básica unificada, ya se consolidó en gran medida eso, y posteriormente, y me parece que fue en la reforma del 16, ya se planteó inclusive la posibilidad de la mensualización de 13º y 14º en función de la voluntad del trabajador. No así los fondos de reserva que se mensualizaron por ley, salvo que el trabajador exprese voluntad contraria. Entonces, en el caso de los fondos, para ser más claro, se pagan mensualmente, salvo que el trabajador pida expresamente que se los capitalice. En el caso del 13º, 14º, el trabajador debe solicitar que se los mensualice, exactamente al revés. Pero coincidimos plenamente. Pero yo le plantearía una reforma en el Código del Trabajo. ¿Cuál? Dos. La primera, que haya una flexibilidad de jornadas laborales. Porque así como se trabaja lunes, se trabaja sábado y se trabaja domingo, y hay que ver un dinamismo de la economía en donde se respeten las 40 horas laborales. Es un cambio que simplemente es más que del otro índole. Y cuando usted tiene gente que está, empresas que trabajan 24 horas, 7 días de la semana, que hay muchas en el Ecuador, por cierto, y están pagando horas extras, esta movilidad de jornadas puede, sí, reducir un poco el impacto de las horas extras que están pagando al 150 o al 200, con el 50 de recargo o el 100% de recargo, podrían migrar a espacios en que con mayor flexibilidad puedan contratar a más gente. Sí, va a haber un grupo de trabajadores que van a recibir un poquito menos, pero va a haber mucho más gente que reciba un salario. Políticamente incorrecto para los sindicatos, no puedo hacer nada. Segundo tema, rompamos la estabilidad laboral por decreto y comencemos a tener estabilidad laboral por productividad. Un empleador que tiene un buen trabajador, lo último que quiere es desvincularlo, porque es un buen trabajador. Pero si uno tiene un trabajador que no funciona, que no produce, y tiene que desvincularlo, porque realmente le cuesta más de lo que produce, el costo de desvinculación en el Ecuador es absolutamente absurdo. La ley del 2015, en la cual se estableció que a partir del día 90 ya se genera un contrato indefinido y además una estabilidad mínima por decreto de 3 años. Eso significa que si al 5º mes el emprendimiento quiebra, ese emprendedor, además de haber quebrado, arriesgado su patrimonio, haberse endeudado, tiene que pagar despidos intempestivos e indemnizaciones como si los trabajadores hubieran estado contratados por 3 años. Esa es una de las grandes razones por la cual el Ecuador, un país de gran cantidad de emprendimientos, no generan mano de obra, no contratan, porque ningún emprendedor en su sano juicio lo va a hacer. Y estas son palabras que también se las he escuchado al mismo ministro actual del Trabajo. Sí, es correcto, el análisis termina siendo así. Antes de darle paso a Lucía Jaramillo, que continúa con la entrevista, tengo una curiosidad académica. ¿Usted es pariente de Augusto de la Torre? No. Augusto
lo conozco, somos buenos amigos, pero Augusto es de la Torre y mi apellido es Gómez de la Torre, son dos apellidos distintos. Ah, perfecto, está bien, era curiosidad académica nomás. Continúa mi compañera Lucía Jaramillo. Gracias, Ramiro, así es, son las 8 de la mañana con 17 minutos, estamos dialogando con Rodrigo Gómez de la Torre, el representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajadores y Salarios. ¿Cuál fue, Rodrigo, el resultado que arrojó la aplicación de la fórmula? Porque si conocemos el panorama o lo que está viviendo actualmente nuestro país con referente al empleo, el principal problema de nuestro país es la generación del empleo pleno, ya que alrededor de 5 millones de trabajadores están en la informalidad. Lo escuchamos. A ver, son casi 6 millones de trabajadores que están en este estado de incertidumbre, en que trabajan por el día y obviamente sin ningún tipo de derechos. Nosotros este año, precisamente, y esto es por un tema que se ha mencionado mucho, el sector empleador no ha presentado ninguna propuesta de alza salarial o de variación salarial. Reconocemos la situación país, pero no presentamos propuesta. Lo que hemos hecho es poner sobre la mesa la aplicación de una fórmula donde consideran elasticidad de la informalidad, elasticidad de la productividad, un sinnúmero de parámetros, fórmula planteada desde fuentes del Banco Mundial y con variables que se determinan de acuerdo a los entes oficiales, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas, INEC, y unas variables que determina el Ministerio del Trabajo. Estas variables del Ministerio del Trabajo no las tenemos. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo sacó estas variables y las puso en un estudio. Esta fórmula que está en el acuerdo ministerial 185 del año 2020 determina que la variación del salario para el año 2022 debería ser de alrededor de $3, pero es el resultado de una fórmula. De igual manera, con los mismos datos oficiales, la variación del salario estipulada en el acuerdo, en el artículo 118 del Código del Trabajo, artículo vigente, dice que debería ser la inflación proyectada, inflación que está en 1.28, que determinaría alrededor de $5. Es delicado poner estas cifras sobre la mesa, pero no podemos tampoco desconocer que estas cifras, que son producto de la legislación ecuatoriana, deben estar sobre la mesa. La mejor opción siempre será llegar a un acuerdo. Un acuerdo, el mejor de los acuerdos, me decía alguien, es donde nadie sale contento, donde trabajadores, empleadores tuvieron que ceder los dos lados y donde el gobierno también tiene que ceder. Entonces, ¿cuál es ese número? No lo tenemos en este instante, pero sí creemos que por la tranquilidad país hay que propender a buscar un acuerdo. Y si no se llega a un acuerdo, como menciono, el artículo 118 es explícito en decir, se deberá, de no llegarse a un acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo, se deberá aplicar la inflación proyectada para el año que viene. Ahora, Rodrigo, si nos enfocamos en la propuesta de campaña que hizo el presidente Lasso, en la de que se incrementaría el salario básico a $500 en 4 años, ¿esto es viable o no, según su punto de vista? Yo creo que esa propuesta de campaña primero tenía que ver dentro de un marco de muchas propuestas de campaña. Como le digo, una de las propuestas de campaña también era la reducción del tamaño del Estado en los 4 años. Y si bien estamos anhelantes de ver esa o ver la eliminación del impuesto a la salida de divisas, comprendemos que los temas son progresivos. De igual manera, así como está la progresividad en la eliminación del impuesto a la salida de divisas, debería estar la progresividad en los incrementos salariales, combinado, obviamente, con una reforma laboral, que precisamente lo que nos mencionaba Alberto. ¿Por qué no comenzamos a ver que el salario tenga que ver con otros factores y reconocer, y esto lo añado yo, y reconocer que el salario real, y perdón que me vaya un segundo a una calculadora que tengo aquí a la mano,
de $400 por 1.41, que es el rango de modificación, el salario real que recibe un trabajador está bordeando los $564 por el 13º, por el 14º, por los fondos de reserva, por otra serie de beneficios. Entonces, si hacemos una integración de salarios a la propuesta de Alberto, que me encanta, pues ya hemos cumplido el compromiso de campaña y más bien avancemos a destrabar los problemas para solucionar el principal problema, que no es salario. El principal problema es empleo. Y sobre el tema de empleo, ahí es que nadie quiere poner el dedo en la llaga. Rodrigo, finalmente algo, déjenme sacarlo de estas temáticas, ¿no? Porque aprovechando hoy 6 de diciembre, ¿cuáles son los pendientes que tiene Quito en estos momentos? No mucho, hoy algunas reseñas periodísticas pues destacan el tema de la necesidad de darle el impulso final a la obra del metro, mejorar las condiciones de seguridad, control del patrimonio arquitectónico que tiene nuestra capital, en fin, muchas cosas se señalan desde su punto de vista. ¿Cuáles son las prioridades en las cuales debería de emprender el alcalde Guarderas en estos 16 meses, si no me equivoco, le quedan pues justamente de gestión frente a la alcaldía? A ver, el momento que el alcalde Guarderas asumió el poder, me tomé la libertad de ponerle un tuit en el cual le decía que por favor requerimos una depuración del municipio de Quito y que esa depuración probablemente debe pasar también por una suerte de exorcismo al municipio. ¿Por qué? Porque el municipio de Quito, más allá de quién sea el alcalde, se ha convertido en este elefante blanco intocable con alrededor de 22,000 funcionarios que están ahí y generando inconvenientes a la ciudad de Quito. ¿Por qué comienzo por ahí? Quito es la capital de la República, tiene una serie de temas que están estancados como zona especial de desarrollo, tiene el aeropuerto de carga más importante del Ecuador, tiene un gran aeropuerto de pasajeros, pero no acaba de consolidarse como un puerto de entrada y salida del país, por ejemplo. Tiene un polo de desarrollo al lado del aeropuerto que no se acaba de desarrollar. Entonces, este tipo de circunstancias hacen que Quito a la vez se convierta en una de las ciudades con mayores índices de desempleo del país. Entonces, si nosotros no corregimos los problemas estructurales de la administración de Quito, mal generamos confianza para los inversionistas que quieren aterrizar en Quito. Y esto lo aplico al Ecuador también. Tenemos también distorsiones a nivel de Estado central. Pero regresando a Quito, siguiente tema, generación de empleo y generar más producción en Quito. El tema del metro se ha convertido ya en una leyenda urbana. Es una obra de 2.300 millones de dólares que ya arranca y arranca, pero no termina de arrancar. Ahí va a ser un alivio al transporte público, al transporte privado, pero Quito está conformado por un sinnúmero de ciudades satélites, son cuasi ciudades satélite, donde están parroquias como Calderón, que justamente es una de las parroquias más pobladas de Latinoamérica, con más de 350,000 habitantes, y no está considerada como urbana. Está Cumbayá, Tumbaco, está todo lo que es la mitad del mundo, y toda la zona hacia el aeropuerto de Quito. Entonces, el momento que comencemos a ver a Quito ya como una integralidad de ciudades satélites, en donde probablemente se requieran también administraciones zonales ¿cómo es que se llaman? Descentralizadas, se puede avanzar muchísimo más. El otro tema, obviamente, y este tampoco es un tema que es exclusivo de Quito, es el tema de inseguridad. A mí me retumban las palabras de un exministro de gobierno que en el mes de febrero del año pasado decía que los problemas de las cárceles se van a trasladar, y hacía referencia aquí, perdón que me meta en Guayaquil, pero hacía referencia a ciertos barrios de Guayaquil o ciertas áreas del sur de Guayaquil, en donde los temas de sicariato están completamente desbordados. Y me pregunto por qué a este señor, que fue tan
preciso en cierta manera, en anunciar lo que se venía, no se lo ha llamado a dar una declaración o tenerlo más claro de qué estaba pensando o por qué lo decía. Pero como digo, y regresando a Quito, yo creo que lo primero que necesita hacer Quito es una depuración del municipio, de sus empresas públicas, y comenzar a dar un buen ejemplo hacia el país de ordenanzas muy propositivas. Una adecuada valoración de los catastros, un adecuado cobro de patentes municipales, porque cobros ilegales no han derivado en soluciones, más bien han derivado en malos ejemplos hacia otros cantones. Creo que Quito tiene mucho por hacer y creo que Quito debe recuperar mucho, y esto sí lo digo como quiteño y quiteño de generaciones. Quito necesita recuperar la identidad del quiteño, así como ese guayaquileño Madera de Guerrero, pues el quiteño tiene que recuperar ese chulla quiteño, tiene que recuperar esa identidad de capital, porque más allá de donde vengan los alcaldes, en los cuales la gran mayoría en los últimos años han sido traídos y adoptados como quiteños, pues creo que nos está faltando algo de apropiación de la ciudad. Y esto lo digo con la frontalidad y transparencia que me caracteriza, aunque esto me derive en críticas del día de mañana. No puede andar por la vida pisando huevos, don Rodrigo, así que diga lo que tenga que decir sin ningún problema, que aquí se lo acepta porque es siempre buen talento y buen talante. Solo dos precisiones que quiero que me haga. Si usted quiere recuperar la identidad de Quito, resucitemos a don Evaristo, que era el chulla por antonomasia y que hacía de sus presentaciones toda aquella reencarnación de lo que usted está añorando. Y segundo, quiero que me especifique el nombre del ministro, porque si usted se refiere a la fecha que dijo el ministro de Gobierno, ¿era doña María Paula? ¿Me equivoco? No, me refería a un ex ministro de Gobierno que se pronunció en el mes de febrero. Ex ministro de febrero de este año. Serrano. Ah, ya. Estaba de asambleísta y anticipaba que los problemas de las cárceles están en los videos de febrero. Él dio unas declaraciones a mediados de febrero que eran realmente impactantes. Están en las redes. Hoy día nada queda a la memoria, todo está registrado. En Google. Quería despejar esa incógnita un poco para aclarar, y coincido en ese punto también al 100% con usted. Agradecerle, Rodrigo, muchísimas gracias por atendernos. Rodrigo Gómez de la Torre es el representante de los empleadores, ¿no?, ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios de nuestro país también, y en esta fecha especial, como no, hablar de nuestra querida carita de Dios. Un fuerte abrazo para usted, buena semana. Fuerte abrazo a todos de igual manera. ¡Viva Quito! ¡Que viva!